Hoy vamos a hablar la fe que trasciende para bendecir a otros. ¿Puedes colocarlo aquí? La fe que trasciende para bendecir a otros. ¿Cómo es la palabra? Eso, dígaselo ahora a su hermano. La fe que trasciende para bendecir a otros. Y la palabra del Señor nos habla de que Dios es el creador de todas las cosas. E hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios de fe. Lo que Él cree, lo habla y se crea. Amén. Pero nuestro Dios también es un Dios generoso, que hizo todas las cosas para gloria de Él y también para bendición de los hombres, para que nosotros disfrutemos de lo que Dios había creado. Ahí estaba la mano generosa de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, es decir, que la esencia, todo lo que Dios es, todo el ser de Dios, el pensamiento de Dios, el actuar de Dios, las actitudes de Dios, perdón, y aún el silencio aparente de Dios es en amor, porque Dios es amor. Pero también dice que el amor es dar y darse. ¿Qué es amor? Es una decisión de la voluntad de hacer lo que es correcto siempre en dar y darse. Pero dice también la palabra del Señor que el amor de Dios, de ese Dios generoso, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice la palabra del Señor que el amor de Dios, ¿el amor de quién? El amor de Dios ha sido derramado, como esa unción, como ese aceite, ha sido derramado en tu espíritu, en mi espíritu, para que podamos nosotros amar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, para poder dar, para poder bendecir. Y esta es la palabra, la fe que trasciende para bendecir. Y el versículo bíblico de Gálatas capítulo 5 versículo 6, mire aquí en la NTV cómo dice este versículo de la fe, cómo se manifiesta la fe. Gálatas 5:6 dice la palabra del Señor: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Mire cómo dice la palabra. Lo importante, ¿qué es lo importante? Lo importante es la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, ya no importa si es circuncidado o si no es, si es legalista, si no es legalista, si es judío, si no es judío, si es colombiano, si es alemán, ya no importa si es blanco, si es negro, si es de X o de Y religión, ya nada de eso importa, ya eso no tiene sentido en el cielo. ¿Qué es lo que vale? Dice la palabra, es la fe. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Los dos grandes mandamientos, la fe que se expresa por medio del amor, es decir, que los que decimos creer en Dios, los que decimos tener fe en Dios, los que somos seguidores de Dios, de Cristo, debemos expresarlo como en el amor. Nadie puede decir que ama a Dios, que tiene fe en Dios y no ama a el prójimo. Dice la palabra del Señor que lo importante es la fe que se manifiesta, que se expresa en el amor de Dios en nuestra vida. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó en su amor, lo llamó de Ur de los Caldeos y lo llamó para bendecirlo. ¿Para qué lo llamó? Lo llamó para bendecirlo, para engrandecerlo y también para que él fuera de bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos reciben la palabra en esta mañana? Haré de ti una nación grande, te voy a engrandecer, te voy a prosperar, amén, en gran manera, pero no para que te quedes allí con esa bendición, dando gloria a Dios solamente, sino para que comparta de lo que has recibido de parte del Señor. Recuerde que dando que recibimos, ¿cómo es? Repite conmigo, es dando
¿Qué recibimos? Cuando usted da amor, cuando usted da, cuando usted bendice, usted recibe más y más de parte del Señor. Dice la palabra del Señor: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo dice? Repítelo fuerte: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás importante en Montería, serás importante en Córdoba, serás importante en Colombia, serás importante en el mundo. ¿Para qué? Para que seas de bendición, no para que saques pecho y digas yo como soy famoso. No, es para que tú bendigas, amén. Es para que des gloria al Señor, es para que conserves el corazón humilde y exaltes el nombre del Señor, viendo cómo Dios levanta a los hombres para que esos hombres bendigan y sean un canal de bendición para este mundo necesitado. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Dios escogió a Abraham y de Abraham salió la gran nación de Israel, el pueblo de Dios. Y Dios escogió a Israel para que fueran su representante, su pueblo, y las naciones se convirtieran a él. Deuteronomio capítulo 26, versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y quiero que mire esta expresión de exclusiva posesión. Deuteronomio 26, 18 dice: y Jehová ha declarado hoy, ¿qué ha declarado Dios? Que tú eres pueblo suyo, de su ¿qué? Exclusiva, diga exclusivo, de Dios, de su exclusiva. El pueblo de Dios es exclusivo, solamente le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Es como cuando el hombre y la mujer se casan, son el uno para el otro, amén. Juan David es de Paola y Paola es de Juan David, aleluya, alaba lo que él vive. Carlota es del señor Antonio y el señor Antonio es de Carlota. Diga amén, gloria al Señor. Amén, de su exclusiva posesión, del uno para el otro, dice la palabra del Señor, como lo ha prometido, para que guarde, ahí está el propósito, un pueblo exclusivo para guardar los mandamientos del Señor, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Y esta palabra hermosa, mire cómo Dios está pensando el pueblo de él. Y a veces nosotros estamos pensando por allá la cucarachita, por allá como los más miserables, ay, por allá. No, Dios está pensando en bendecirte, en levantarte, en que seamos, ¿de qué dice la palabra? En loor. ¿Para qué? Esta palabra es propósito, para que seamos de loor, que es alabanza del nombre del Señor en medio de su pueblo, para loor, para fama y para gloria. ¿Para qué? Me encanta cuando los deportistas, después que llegan a un triunfo, levantan las manos al cielo y dan gloria a Dios. Algunos se arrodillan, están reconociendo la grandeza del Señor. Aunque han llegado allá, saben que quien los ha llevado ha sido Dios, para gloria de Él, y están exaltando el nombre del Señor allá en la cúspide. Loor, para gloria, para la alabanza de su nombre, para que sea un pueblo santo a Jehová, como Él lo ha dicho. Dice la palabra que todo esto Dios tiene en el pensamiento de Él, en el accionar de Dios para con su pueblo, para que su pueblo sea testigo a las naciones, testigo de su amor, testigo de su poder, testigo de su grandeza. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos. Amén. Diga, ¿somos qué? Testigos, de testificar, de hablar del Señor, de lo que Dios ha hecho a otros, de mostrarles a otros el amor de Dios, de decirles a otros que hay esperanza en el Señor, de mostrarles el camino, y el camino se llama Jesucristo, de mostrarle la vida, y la vida se llama Jesucristo, de mostrarle la solución, y la solución se llama ¿cómo? Jesucristo. El fin de la muerte se llama Cristo, el fin de las enfermedades se llama Cristo. Dice la palabra que somos testigos de Dios, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy, que yo soy mi, ¿qué? Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios,
ni lo habrá después de mí. Yo soy el único Dios y no habrá otro Dios fuera de mí. Amén. ¿Cuántos lo creen que así es? El Dios que te ha llamado, el Dios que te ha escogido. Pero dice la palabra del Señor que en el tiempo de la gracia, Dios ha llamado a la iglesia. Dios te ha llamado a ti para que seamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia, que es la amada, que es la novia, la iglesia también es la embajadora del cielo. Es la representante de Dios aquí en esta tierra. ¿Qué es la iglesia? Diga conmigo, la representante de Dios aquí en la tierra. Qué privilegio maravilloso, juntamente con la responsabilidad de representar a Dios, de mostrar el cielo, de dar a conocer el cielo. Eso es lo que hace un representante, lo que hace un embajador. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:9, perdón, me equivoqué. 1 de Pedro 2:9, 1 de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Somos linaje escogido. No somos cualquier cosa. Amén. Ahora en Cristo somos linaje escogido. Él es el Rey de Reyes y usted es príncipe. Dígame amén. Usted es princesa. Amén. ¿Cómo nos vemos? Diga, como príncipe. Diga, somos linaje escogido. Luego dice, ¿qué más? Nación santa. Luego, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Diga, con el propósito de anunciar, de dar. Amén. No es para quedarnos solamente, ay, soy un linaje escogido, soy una nación santa, soy un hijo de Dios. No solamente para eso, sino también ¿para qué? Para que anunciemos. La iglesia es la delegada por Dios para anunciar las virtudes, para hablar de la grandeza de Dios. No son los ángeles, no son los animales, aunque lo podemos ver allí, la grandeza de Dios en toda la creación. Pero es la tierra, es la iglesia la encargada de hablar, de mostrar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuáles virtudes? Diga conmigo, Dios es amor. Este mundo necesita comprender la grandeza del amor de Dios. La esperanza, hablar de la grande esperanza, de la grande misericordia de Dios, del gran poder de Dios. Decirle a este mundo que a través de Jesucristo hay vida y vida nueva. Las virtudes de Dios en la iglesia, la encargada de anunciarla. Tenemos fe y somos bendecidos para bendecir a otros. Denle un aplauso al Señor allí. Qué bueno es el Señor. Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, anduvo siempre con ¿cuántos discípulos? 12 discípulos enseñándoles, aunque habían otros discípulos más que estaban allí, que le seguían, pero él tenía 12, el cual estaba enfocado para formarlos. Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, versículo 7, Mateo capítulo 10, versículo 7, que a estos 12 y también a la iglesia que somos discípulos de Cristo, les dijo, y yendo predicad. ¿Cómo les dijo? Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Aquí hay algo más? Porque a veces decimos, es que yo a veces no voy a predicar porque no sé qué decir. Bueno, diga eso que Jesús está diciendo. Amén. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Vaya y predique y digan que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se ha acercado el reino de los cielos? A través de Jesús. Jesús en la presencia de Cristo es el reino de los cielos en el corazón de los hombres. Amén. Anunciarle al mundo a Jesucristo. Dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos. Amén. Diga, sanad a los enfermos. Atrevernos a orar por los enfermos. La iglesia, los creyentes, debemos atrevernos a orar por los enfermos. Dice la palabra, limpiar leprosos, resucitar muertos,
echa fuera demonio. Luego dice, de gracia recibiste, Dios no te ha cobrado nada. Dios no me ha cobrado nada. La salvación es por gracia. Todo lo que hemos recibido ha sido por la gracia de Dios. Amén. La salvación que tú has recibido ha sido por la gracia de Dios. La familia maravillosa que tienes es por la gracia de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está en tu vida es por la gracia de Dios. La palabra bendita que tenemos es por la gracia de Dios. Dios no te ha cobrado nada. Todo ha sido por su gracia. Amén. Y de gracia recibimos de Dios, demos de gracia. Compartamos a otro lo que hemos recibido por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia dice que cada creyente ha recibido por lo menos un don de parte de Dios. Amén. Dígale a su hermano, usted ha recibido por lo menos un don de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, 1 Corintios 12, 4. Mire cómo dice la palabra del Señor, y está hablando a toda la iglesia. Y Dios no quiere que nosotros seamos creyentes asistentes solamente a un lugar. Amén, que asistamos para ser edificados, pero también para dar. Amén, cuando tú te propones en dar, en crecer espiritualmente para dar, tú recibirás más de parte del Señor. Este es el principio, dad y se os dará. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Entre más des, más recibes de parte del Señor. Nunca venceremos a Dios. Dios siempre te va a dar más. Dice la palabra del Señor en la NTV, 1 Corintios 12:4, en la NTV dice así: hay distintas clases de dones espirituales. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Quién es la fuente? El Espíritu Santo es la fuente de todos los dones. Hay distintas formas de servir. ¿Cuántos lo creen que así es? Pero todos servimos al mismo Señor. Amén. Todo lo que usted haga en Dios y para Dios, amén, lo hace de parte de Dios. Dice la palabra, Dios trabaja de manera diferente, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Versículo 7, mire cómo dice la palabra, a cada uno, ¿cómo dice? A cada uno, uno es usted, uno soy yo, amén. A cada creyente, a cada uno, 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 a cada, recíbelo, a cada uno. No es que Dios usa a aquel, tú también tienes don de parte de Dios. Si no estamos negando la palabra del Señor, estamos negando lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la Biblia, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Los dones espirituales, las habilidades, los talentos que Dios nos ha dado es para gloria de ¿quién? Diga conmigo, para gloria, dígalo fuerte, para gloria de Dios y para edificación de la iglesia. No es para que el hombre endiose al hombre. Ay, ese hombre como Dios lo usa. Ay, esa mujer como Dios lo usa. Y es que ve, y es que no sé qué. Y ya la endiosamos. Se perdió la gracia allí. ¿Aló? Porque no es la persona, no es el instrumento, es Dios quien lo hace. Amén. Porque cada creyente tiene dones que Dios ha dado para gloria de Él y para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la madurez de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas oportunidades para bendecir a otros hemos desaprovechado? Estamos a tiempo de ser de bendición a mucha gente con una palabra de fe, con una oración de fe, extendiendo la mano para bendecir. Oportunidades que Dios presenta en el camino para que tú y yo manifestemos el amor de Dios y podamos dar. Recuerde la palabra del domingo pasado. ¿Cuál es?
oportunidades, fe y resultado. Dios siempre nos va a presentar oportunidades para bendecir. Amén. Y cuando tú bendices, Dios te bendice más. Aunque tú no lo haces para eso, sino porque el amor de Cristo está en ti y te impulsa, Dios te va a bendecir más. Porque Él cumple su palabra, que cuando damos, recibimos más de parte del Señor. Dele un aplauso a Cristo en esta mañana maravillosa. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos de personas que dieron ejemplos maravillosos de la fe que bendice a otro. La fe que bendice a otro es atrevida y es arriesgada. El primero, la fe que bendice a otro, esa fe que trasciende para bendecir, es atrevida y es arriesgada. Hay que atreverse. Dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 5. Allí está la narración, que había un general. ¿Un qué? Un general del ejército de Siria que era valeroso, que había dado muchas conquistas y el rey lo quería mucho, porque era un hombre de mucha influencia, pero dice la Biblia, pero leproso. Ahí aparece así, pero leproso. Y en la casa de este general estaba la esposa, y la esposa tenía una criada, una sierva, una esclava que era judía. Y le dijo a su ama: mi señora, hay allá en Israel un profeta que si él orase a Dios, Dios puede obrar un milagro y sanarle esta lepra. Y la esposa vino y le comentó a su esposo: mira, esta joven me ha dicho esto y esto y esto. El general fue al rey y le comentó esto. Le dijo: vaya entonces a Israel y llévele aquí estos presentes. No voy a hablar de esta historia. Quiero hablarles de la jovencita que se atrevió a hablarle ¿a quién? A su señora. Una esclava, una sierva que se atrevió, que tuvo fe que Dios podía obrar el milagro. Ese es el enfoque en esta mañana. No era una muchacha de mucha influencia, pero se atrevió y le dijo: Dios puede obrar un milagro. Dios puede sanar a tu esposo. Y fue que de bendición, dice la palabra del Señor. En el versículo 3 dice la palabra del Señor: y esta dijo, estamos en 1 de Reyes 5:3, dice: y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra. Y todos conocen la historia, ¿verdad? De cómo este hombre, que su piel quedó como la piel de un niño. Es más, ahí aparecen también los siervos que fueron de bendición, porque él en un momento, Naamán en un momento se resistió y dijo: no, pero ¿por qué en ese río tan sucio? Acá en Siria hay otros ríos más limpios. Y entonces los siervos de bendición, amén, le dijeron: pero ven acá, pero si te hubiera dicho el profeta otra cosa, no lo hubieras hecho. ¿Por qué entonces no vas y obedece la palabra del profeta? Y está bien, no voy a perderte con nada. Y fue, se zambulló, y cuando salió, dice la palabra la séptima vez, su piel era como la piel de un niño, una niña, una joven que se atrevió. Fue de bendición para su patrón, fue de bendición para su jefe. Amén. Y a su nombre, denle un aplauso a Cristo. Número 2, la fe que bendice a otros persevera y vence los obstáculos. La fe que bendice a otros persevera y vence los obstáculos. ¿Qué es la fe? En Hebreos capítulo 11 versículo 1, que dice que es la fe ¿qué? La convicción, que es la que, la certeza, que es la seguridad. Amén. Que estoy convencido que va a ocurrir ese milagro. Y estos aquí en Marcos capítulo 2
capítulo 2, versículo del 1 al 12, aparece la fe de 4 amigos. Oh, qué bendición estos amigos. Qué bendición tener amigos así que te acerquen a Jesús. El verdadero amigo es aquel que te lleva a Dios. Es aquel que te motiva a buscar a Dios. Aquel que te acerca a Jesús. Ese es el verdadero amigo, que te dice la verdad en el amor, para que cada día tú estés más cerca de Jesús. Y estos 4 amigos, dice la palabra, allí lo narro en Marcos capítulo 2, que estaba Jesús predicando la palabra y estaba la casa como llena, estaba abarrotada la casa, mucha gente, ya no cabía uno más, y Jesús predicando y los 4 amigos tratando de llevar a su amigo en una cama. No habla de la fe del que estaba en la silla, habla de la fe de los 4. Ellos miraban cómo meter a su amigo y no podía. No, aquí lo metemos porque lo metemos. Vamos a mirar. Y subieron a la parte superior del techo, abrieron como pudieron allí y bajaron a su amigo. Diga amigo, la fe de los 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, Marcos 2:5 dice la palabra. Y al ver Jesús la fe de quién, aleluya, y al ver Jesús la fe de los 4 amigos, la fe que bendice a otros cuando reciben la palabra, la fe que trasciende, que cuando hay disposición, cuando hay convicción y que no se da por vencido. No hay obstáculos, hay mucha gente. No, yo mejor me vengo otro día para que Jesús me... No, esto no, yo creo que no, hoy no es el tiempo del Señor. Hubieran dicho algunos evangélicos muy santos, ¿verdad? Pero estos 4 amigos, yo no. Venimos por el milagro y vamos a llevar a nuestro amigo a la presencia de Jesús. Ese hombre tiene poder. ¿Cuánto reciben? Dios ha depositado sobre ti fe para que tú y yo seamos de bendición a nuestros amigos. ¿Cuántos amigos hay que necesitan, que están en una condición como esta? Quizás que han perdido la fe, porque no habla de la fe del hombre que estaba en la cama, habla de la fe de ellos. Ya déjenme aquí, quizás decía aquel, déjenme aquí, ya yo. Pero aquellos amigos, no, vamos a Jesús. ¿Cuántos reciben? Y lo motivaron, vamos, nosotros te vamos a llevar, yo te pago el taxi, vamos. Dígame amén. No, pero es que yo te consigo la sombrilla, vamos. Yo te voy a recoger, vamos. Y lo trae a la casa de Dios y vence los obstáculos a su nombre. Dice la palabra, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la palabra que aquel hombre recibió el perdón de pecado y recibió sanidad. Amén. Y se levantó, y dice la palabra que todos quedaron asombrados. Versículo 12. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Por la fe de 4 hombres, por la fe de 4 amigos que sabían que Dios podía hacer un milagro y que rompieron las barreras del pensamiento, de la negatividad, de los obstáculos. Vamos a llevarlo de Jesús, porque Él tiene poder para obrar milagros. Y después viene el asombro, porque hay gente que está esperando que otros hagan para entonces creer. Estos sabían que Jesús podía hacer el milagro. Número 3, la fe que bendice a otros reconoce la autoridad de la palabra. Amén. Diga, hay poder en la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13 nos habla ahí del centurión. Todos han escuchado la historia. Un centurión que llegó ante Jesús pidiéndole un gran favor, rogándole, dice la palabra, para que fuese y sanase, o para que sanase a su criado que estaba en una condición muy triste, dice, grave, estaba atormentado, estaba ya en la UCI, en cuidados intensivos el hombre. Escuchen bien esto. Y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y entonces, ¿qué dijo el centurión? Señor, no soy digno de que vayas bajo mi techo, no soy digno que vayas a mi casa, porque soy un hombre pecador. Tú eres tan santo que no soy digno de que vayas a mi casa, Señor.
Pero escuche la fe de este hombre. Este hombre dijo: Señor, solamente di la palabra. ¿Cómo dijo? Di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre de autoridad. Le digo a este soldado: venga, y él viene. Y le digo al otro: vaya, y él va. Yo sé que si tú hablas la palabra y tú dices la palabra de sanidad, aleluya, ¿cómo se llama eso? Fe. Fe en el Dios que obra en el poder de su palabra. Solamente di la palabra, que tu palabra es poder en el tiempo. Aunque mi criado está allá, pero si tú hablas la palabra aquí, yo sé que mi criado allá va a ser sano. Jesús dice que quedó maravillado de la fe de este hombre. Tremendo la fe de este hombre. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la palabra que en aquel instante el criado fue sano. Versículo 13, por favor. Versículo 13. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste. ¿Y qué fue lo que él creyó? Que si hablaba la palabra, su criado sería sano en aquella misma hora. Solamente di la palabra. Y dice Jesús: ve y como creíste te sea hecho. ¿El que sigue? Y su criado fue ¿qué? Sanado en aquella misma hora. La pregunta: ¿Jesús lo tocó? No lo tocó. Jesús derramó aceite sobre él. Diga: Dios tiene diferentes formas de sanar. Y aquí lo sanó con el poder de ¿qué? De la palabra. Por un hombre de fe, un patrón que tenía fe para que su criado fuera sanado. Diga conmigo: la fe que trasciende es una fe que cree en el poder de la palabra. Aunque la familiar esté muy lejos, aunque el amigo esté muy lejos, Señor, tú eres poderoso, y lanzamos la palabra de sanidad y creemos que tu Dios sanas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Cristo a los que lo crean. Número 4. La fe que bendice a otro entiende quién tiene el control. ¿Quién tiene el control? Diga: Dios tiene el control. Amén. Jesús tiene el control. Aunque la tempestad sea muy fuerte, Jesús tiene el control. Dice que Jesús estaba en una barca y había una gran tempestad y Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba durmiendo allí, como aparece aquí. Ahí está. Aquí está Jesús, aquí, si lo pueden ver allí, Jesús durmiendo. ¿Y lo ven ahí, Jesús durmiendo ahí? Está en todas las esquinas Jesús durmiendo aquí. Ahí está Jesús durmiendo y los discípulos, ya mire cómo está el barco ahí hundiéndose, la barca hundiéndose. Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, nos vamos a ahogar, y tú ahí dormido, indiferente. Aló. Pero mire lo que dice la palabra, versículo 26. Y él le dijo: ¿por qué teméis? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué tienen miedos? ¿Por qué tienen miedo, hombre de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo una ¿qué? Una gran bonanza. Y aquellos hombres ahora fueron bendecidos y entendieron el poder que había en aquel que estaba dormido. Dice la palabra: y los hombres quedaron maravillados diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? La gran tempestad, el viento fuerte desapareció, las olas desaparecieron y ahora hay una gran quietud. ¿Qué hombre es este? ¿Quién estaba en la barca durmiendo? ¿Quién estaba en esa barca? Diga: Dios hecho hombre, el Rey, el Todopoderoso, el Creador, el gran yo soy estaba en esa barca. Una ola no tiene poder para matarle, para destruirlos. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? Si ustedes tuvieran fe en Dios, sabrían que estando yo presente en esta barca jamás se hundiría. Donde está Jesús presente, aunque las olas sean muy fuertes, tú siempre vas a prevalecer en el Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios.
Dios es bueno y para siempre es que su misericordia. Número 5, la fe que bendice a otros se aferra en el milagro. La fe que bendice a otras se aferra en el Dios que obra milagros. ¿En quién? En el Dios que obra milagros. Y hablamos un poco acerca de esta mujer, de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia que aparece en Marcos, ¿verdad? Que es la misma. Y nos habla de que esta mujer venció varios obstáculos. Esta mujer se aferró al Señor que podía hacer el milagro. ¿Pensando en quién? ¿Pensando en quién? ¿Pensando en quién? Diga, en su hija. Pensando en la necesidad que tenía en su casa. Pensando en que Jesús podía obrar el milagro. Ella está enfocada en el que obra milagros. Ella está enfocada en el Dios Todopoderoso. Y tenía una necesidad, una gran necesidad, y era que su hija fuera libre de aquella opresión demoníaca, fuera sanada de aquella enfermedad. Y hubo obstáculos, como ustedes bien lo escucharon el domingo pasado. Los discípulos la mandaron a callar y ella gritaba. Jesús guardó silencio, dice la palabra. ¿Se recuerdan? Pero ella perseveró, y al final, ¿cómo le dijo Jesús? Mujer, grande es tu fe. Y su hija fue sanada, fue liberada en aquella misma hora, porque hubo una madre. ¿Una qué? Una madre con determinación. Una madre que se aferró a aquel que podía obrar el milagro. Vamos a entender en esta mañana. Oh, quizás vas a encontrar un obstáculo, pero el corazón de madre, el corazón que tiene el amor de Dios allí, va a perseverar, va a vencer los obstáculos. Mi hijo, oh, hay oposición, hay obstáculos, pero aquí, Señor, tú puedes obrar el milagro. Y aquella madre no se dio por vencida. Y me encanta la postura de esta mujer. Cuando los discípulos la mandaron a callar, cállate, Señor, por favor, hazle un milagro para que se calle. Dice que ella se fue delante de Jesús y se postró delante de Jesús. En otras palabras, de aquí no me voy, Señor. Oh, ten misericordia, un poco de misericordia. Y se aferró. Y Jesús le estaba enseñando a los discípulos lo que realmente es tener fe. ¿Aló? Le estaba enseñando realmente lo que es tener fe. Porque a veces decimos, tenemos fe, pero cuando hay el primer obstáculo, ya queremos tirar la toalla. Ya como que no es el tiempo. No, yo creo que tiene razón la abuelita, el vecino, y creemos en todo. Pero esta mujer está enfocada en quién? En aquel que podía obrar el milagro y que sabía que su hija tenía una gran necesidad. Es una fe determinante que bendijo a su hija. ¿Que bendijo a quién? Diga, una fe que trasciende para bendecir a otros. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La fe que bendice a otros tiene esperanza en la voz de Dios. ¿Qué tiene? Tiene esperanza en la voz de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 34. Allí se acuerdan de la palabra que hablamos también, del fuego bajo control. Y hablamos de ahí de esa lucha que el apóstol pasó, aunque había una palabra de parte del Señor que él iría y predicaría en Roma como lo hizo en Jerusalén, mas sin embargo tuvo que pasar por muchas luchas. Eso nos enseña que aunque haya una palabra del Señor, no quiere decir que no habrá oposición, no quiere decir que no hay luchas. Amén. Pero precisamente la fe probada, la fe que tiene de parte de Dios, va a vencer los obstáculos y vas a ver la respuesta y vas a ver la palabra de Dios cumplida en tu vida. Dice la palabra del Señor que aquel barco desapareció. Pero mire, en Hechos 27:33 dice: y cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos los que comieran. Y Pablo estaba encadenado y Pablo estaba detenido allí, pero él estaba dando ánimo ahora a los que estaban supuestamente libres, pero encadenados en su espíritu. Y Pablo estaba encadenado físicamente, pero en su espíritu estaba libre porque tenía a Cristo en su vida. Tenía la palabra de Dios en su vida y eso marcó la diferencia. Dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo animó a todos los a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Y les dijo: por favor,
por su propio bien coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza o de su cabeza. No perderán, o sea, tenían cabello. Amén. No perderán un solo cabello de su. Tranquilo, cálmense, ya Dios me habló y Dios me los dio, me los entregó. Yo le pedí al Señor que tuviera misericordia a ustedes y Él me ha dicho que todos me los va a entregar. Y dice la palabra que todos fueron salvos. Todos llegaron allí, a esa isla, porque hubo un hombre que le creyó a Dios. 276 tripulantes por un hombre que le creyó a Dios y bendijo a todo este grupo de personas. ¿Cuántos reciben la palabra? Diga conmigo, la fe en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, es lo que hace la diferencia. A su nombre. Que no habla como todo el mundo habla, que marca la diferencia. No, que todos vamos. No, todos no. Yo soy diferente. Yo le creo a un Dios poderoso. A su nombre. Y por último, la fe que bendice a otros, sostiene a otros por la oración. ¿Por la qué? Y da la victoria por la oración. Tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu parentela ha sido bendecida por la oración que tú has hecho. Dios ha abierto puertas porque tú te mantienes allá en oración. Dios te ha guardado, Dios ha guardado a tu familia por la oración que tú has hecho. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 17, versículo 11. Y sucedió que cuando Moisés tenía en alto su mano, amén, cuando Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Nos habla del poder de la intercesión, del poder de bendecir a otro, de no dejar de orar por el pueblo de Dios, de no dejar de orar por nuestra familia. Levanta tus manos y ora. Levanta tu oración delante del Señor y bendice tu casa, porque hay poder en la oración. Cuando tú oras, Dios guarda, Dios bendice, Dios abre puertas y la misericordia de Dios está. Diga conmigo, la fe que trasciende para bendecir a otros. Colócate en pie en esta mañana. Oh, aleluya. Damos gracias al Señor. Diga conmigo, la fe que trasciende para bendecir a otros. Dios te ha dado fe. Dios te ha bendecido. Otra vez, Dios te ha bendecido. Eso está mejor. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Amén. Dígale a su hermano, Dios te ha bendecido. Él te ha dado fe para que tú seas de bendición. Dios desea que salgamos de nuestro egoísmo, porque muchas veces solamente, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, provéeme, ¿verdad? ¿Verdad? Para mí, pero Señor, bendíceme para ser de bendición. Señor, ayúdame para ayudar y que podamos bendecir, amén. Levanta las manos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra que nos enseña, Dios, que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que nos has bendecido, que nos has dado fe, Señor, también para bendecir a otros, que somos un canal de bendición.